Las deidades más antiguas e importantes del panteón egipcio suelen ser las más misteriosas y carentes de información. Tan viejas que están veladas en una neblina de antiguos misterios que acompaña a una edad tan grande. Desde los primeros desarrollos de la civilización egipcia en los valles del Nilo, que se remontan a varios miles de años, estas deidades principales dieron forma a la cultura emergente de aquel lugar. Uno de estos dioses es el gran alfarero, el creador de personas y la principal deidad de la fuente del Nilo. Este dios se convirtió en uno de los más importantes y venerados dioses de los antiguos egipcios. Su adoración estaba directamente relacionada con la fertilidad y la abundancia que trajo la inundación del Nilo. Él es el gran alfarero. Él es el creador de personas. Él es la principal deidad de la fuente del Nilo. Y yo soy el documentalista. Y esto es Hanam, el señor de la tierra de la vida. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Hanam tiene la distinción de ser una de las primeras deidades egipcias conocidas. Su nombre e invocaciones que lo mencionan fueron descubiertas en algunos de los primeros monumentos y escritos del antiguo Egipto. Su papel era igualmente importante. Se le consideraba el dios de la fuente del Nilo y, como todos sabemos, el Nilo era el corazón pulsante de toda la antigua civilización egipcia. Para estar conectado con él, Hanam tuvo que haber sido inmensamente venerado y haber ascendido a la cima del panteón. La inundación anual del Nilo fue el mayor acontecimiento que trajo vida a los antiguos egipcios. La inundación trajo fertilidad a todos los valles del Nilo, dejando a su paso limo y arcilla y un florecimiento de los cultivos y la vegetación. Como los egipcios siempre relacionaron estos sucesos naturales con la vida, la abundancia y la fertilidad, atribuyeron todos estos eventos a Hanam. Además, Hanam fue concebido como un alfarero divino. El papel que se le dio a este dios fue el de la creación. Se dice que forma a los humanos en su forma infantil, en un entorno de alfarero, a partir de la rica arcilla de la inundación del Nilo. Colocaba a los seres formados en el vientre de las madres y la vida brotaba gracias a su trabajo. El nombre Hanam en el antiguo egipcio proviene de la palabra raíz que significa unir y otra palabra que tiene el significado de construir. Esto hace que el nombre de Hanam sea bastante obvio y coherente en su papel como constructor y creador. No solo fue el creador de la vida humana en forma de niños, sino también el creador del universo, los dioses y la humanidad. En varias interpretaciones diferentes a lo largo de la historia antigua de la civilización egipcia. Comparte este video. Se cree que Hanam creó el primer huevo del mundo y que hizo de arcilla los cuerpos de los primeros dioses y hombres en su torno de alfarero. Varias inscripciones históricas nombran a Hanam como el creador de ambos aspectos de la vida humana en la creencia egipcia. Estos eran el cuerpo, Hat, y la fuerza vital, Ka, que Hanam combinó y creó en su torno de alfarero. Y así fue como creó la vida.
Se mencionan 7 formas de Hanam, combinadas con su papel como creador del universo. Estas son: el Señor, el gobernador de la casa de la vida, el gobernador de las 2 tierras, el creador, el tejedor de su luz, el gobernador de la casa de la dulce vida y el Señor de la tierra de la vida. Como un dios predominantemente vivificante y una deidad del agua, Hanam fue retratado más a menudo como un hombre con cabeza de carnero, ya que los antiguos egipcios creían que los carneros simbolizaban la fertilidad. La mayoría de las representaciones artísticas lo muestran sentado detrás de un trono de alfarero o de pie con una jarra de la que vierte agua, simbolizando la inundación del Nilo. También hay varios ejemplos de Hanam retratado con 4 cabezas de carnero, como una especie de amalgama híbrida de los 4 elementos de la tierra, el fuego, el aire y el agua, y también las 4 fuerzas vitales, o Kas de Osiris, Ra, Shu y Heb. Shu y Heb también eran importantes deidades egipcias primordiales y esta amalgama muestra claramente lo importante que era Hanam como deidad creadora. Esta representación de 4 cabezas se conoce como la gran fuerza primitiva. La inundación del Nilo y la salvación de Hanam. Hanam es un dios que controlaba las llamadas puertas del Nilo y como tal controlaba el diluvio anual a su antojo. Pero ¿qué sucede cuando la naturaleza interviene y estropea las cosas para los creyentes? Así sucedió que durante un periodo, en la 3ª dinastía de Egipto, el Nilo no se inundó durante 7 años consecutivos, causando extensas sequías y hambrunas. Esto ocurrió durante el gobierno del famoso faraón Djoser. Esta hambruna, un acontecimiento histórico real, se conservó en un mito y se escribió en un artefacto conocido como la Estela de la Hambruna, situada en la isla de Sehel, en el Nilo, cerca de Asuán. Fue tallada durante el reino tolemaico. Cuenta cómo el faraón Djoser, buscando salvar la tierra de los 7 años de hambruna, implora a su sumo sacerdote Imhotep que descubre el lugar de nacimiento de Hapi, dios del cielo. Imhotep viaja entonces a la llamada Casa de las Redes, en Hermópolis, y descubre que la inundación del Nilo está controlada por el propio Hanam. En el mito, se describe en detalle cómo Hanam es el que controla las grandes puertas que permiten la inundación del Nilo. Se afirma que Hanam reside en la isla Elefantina en el Nilo y que Djoser decidió viajar allí. Una vez que llegó al lugar, en el templo de Hanam y la alegría de la vida, Djoser se purifica y ofrece todas las cosas buenas a Hanam. Luego se duerme y es recibido por una visión de Hanam que le dice: Yo soy Hanam, el creador. Mis manos se posan sobre ti para proteger tu persona y para hacer que tu cuerpo esté sano. Te di tu corazón. Yo soy el que se creó a sí mismo. Soy el abismo acuático primitivo y soy el Nilo que se levanta a su voluntad para dar salud por mí a los que trabajan. Soy el guía y director de todos los hombres, el Todopoderoso, el Padre de los dioses. Esta visión de Hanam promete a Djoser que el Nilo se inundará una vez más, y seguirá haciéndolo, mientras Djoser reconstruye el templo en ruinas de Hanam en la isla Elefantina.
Una vez que Djoser reconstruya el templo, la sequía cesará y las inundaciones anuales ocurrirán una vez más, poniendo fin a la hambruna. Esta importante inscripción nos muestra claramente que los antiguos egipcios conectaban a Hanam con las inundaciones del Nilo y claramente buscaban la salvación a través de él. Este acontecimiento también muestra un gran aumento de la riqueza y la influencia tanto del Djoser como del templo de Hanam, al que el faraón dedicó una franja de tierra entre Asuán y Tecumseh, y toda su riqueza e ingresos, así como una parte de las importaciones de Nubia. Sigue siendo objeto de debate si esto ocurrió durante el reinado de Djoser, o simplemente un mito posterior que sirvió para solidificar la influencia de los sacerdotes de Hanam sobre la isla elefantina. Históricamente se menciona una sequía y una hambruna de 7 años, pero a finales de la segunda dinastía y durante el reinado del faraón Neferkasokar. Más tarde, el papel de Hanam como creador divino y más precisamente como constructor se utilizó cada vez más en las inscripciones faraónicas. Algunas historias nos cuentan cómo Hanam visitó Egipto disfrazado y ayudó al nacimiento de 3 niños, destinados a convertirse en grandes reyes. Su papel en el nacimiento fue dar a los niños su salud y Ka como portador de vida. Inscripciones posteriores lo relacionan con el origen divino de los faraones, probablemente utilizado para enfatizar el poder e influencia del gobernante. Ejemplos de ellos son la elaboración por parte de Hanam del cuerpo real de un faraón y su Ka en el torno del alfarero. Estas escenas siempre tienen lugar en un reino celestial, lo que significa el origen divino de un faraón. Sin duda, el principal lugar de culto de Hanam estaba situado exactamente en la isla elefantina, o Isla de los Elefantes. El gran templo de allí estaba dedicado principalmente a Hanam, su consorte Satis y su hija Anuket. Estas 3 deidades eran conocidas como la Triada Elefantina. Hanam al unísono con la naturaleza. Hanam nos presenta una visión muy importante de la complejidad y riqueza del antiguo panteón egipcio y las creencias que lo rodean, con una conexión tan vital con la naturaleza que los egipcios lograron crear un rico mundo de creencias, mitos, cientos y cientos de deidades y un sistema religioso que superó a cualquier otro durante la época. Las historias de Hanam también nos muestran lo dependientes que eran de la tierra que les rodeaba, del Nilo y de las inundaciones que traía, y que todas sus deidades son en cierto modo una faceta de la vida natural de los hombres. Yo soy el documentalista y esto fue Hanam, el señor de la tierra y de la vida. Saludos especiales para Alexander Ibarra, Maxito el Arma Secreta, Brandon Rivera, Mujer Virgo, Germán Hernández, Khaled Carvajal, Andy Magari, José Padilla, Víctor de la Fuente, Carlos Carter, Gustavo Martínez, Rosy González, Benja Camacho, Jimmy Marfil Abuelo G, Betty Tome, Gringo Gringos, Brenda Hernández y Desert Rose. Gracias y hasta la próxima.